Préndalo, préndalo, y cuando un compañerito tuyo lo esté diciendo, usted con los ojos cerrados. Chicos, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman por favor el audio? Buenos días, sí, sí, se lo escucha Buenos bien. días, profe, sí se la escucha. Buenos días. Buenos días, sí, se escucha muy bien. Buenos días, sí, se escucha muy bien. Excelente, muchachos. Bueno, permítanme, denme por aquí un par de segundos, les comparto por aquí mi pantalla e iniciamos entonces la presentación y la charla del día de hoy. En un segundo. Muy bien, chicos, mi nombre es Gustavo Muñoz. Yo voy a ser el profe encargado de orientarlos en esta franja horaria de 11 a 12 en este preuniversitario ABA, curso de razonamiento lógico, durante las próximas 12 semanas. Pues bueno, yo soy docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, graduado en la Universidad en Matemáticas Puras. También ahí pues tuve la oportunidad de hacer mi posgrado y pues bueno, por aquí muy contento de tenerlos en este preuniversitario. Eh, el día de hoy, bueno, también les cuento que aprovechando pues que están por aquí conectados en esta franja horaria, les cuento que además de esta franja horaria, martes, jueves 11-12, también estaré orientando el espacio martes, jueves de 8 a 9 p.m. Bien. Inicio clarificando esto, pues para que sepan que es muy probable que la clase que usted visualice los martes, jueves de 11 a 12 va a ser pues una clase muy similar a la impartida el mismo martes, jueves de 8 a 9 p.m., ya pues que es el mismo docente, en este caso pues mi persona. Muchachos, ¿qué les cuento del preuniversitario? Bueno, pues el preuniversitario está dividido por 16 temas. Esos 16 temas se imparten durante 12 semanas. Ustedes cuentan pues con la plataforma de Moodle, donde aparece el semanario y las temáticas divididos en cada una de las pestañas. En esa plataforma ustedes entonces podrán encontrar una clase grabada e impartida por un docente donde le habla sobre la temática actual o la temática que se está trabajando en esa semana. Cuentan con un foro muy importante, la participación en el foro, ya que lo más natural es que durante el transcurso de su preparación, usted está trabajando ya muy juicioso en su casa y van a surgir dudas. Bien, entonces usted lo que va a hacer es esas dudas, si ve que no las puede subsanar por algún otro medio, pues monta la pregunta en el foro y pues rápidamente se le va a dar respuesta a esa pregunta. Como pueden ver aquí en este pequeño resumen que les comparto en pantalla, el curso, muchachos, en este curso es muy importante esta componente. Esto que estoy resaltando por acá. Es fundamental trabajar los ejercicios propuestos.
tanto los que están propuestos en el texto guía como los que aparecen en el cuestionario, evalúa tus conocimientos. Este es un curso que su éxito se mide por la dedicación en la solución de los problemas que se proponen. Bien, ya pues como para finalizar, van a tener unos simulacros, creo que son cada 15 días, y el preuniversitario pues no tiene una valoración cuantitativa, es decir, usted aquí en ningún momento se le va a pedir que haga que entregue algún insumo para poder evaluarle su desempeño en el preuniversitario. No, para nada, eso no es competencia del preuniversitario. El éxito del preuniversitario pues se mide en la medida también de que usted aprenda, ¿cierto? Y que eventualmente pues pase a la universidad. Chicos, bueno, finalizada esta presentación, quiero saber si de pronto hay alguna pregunta. Permítanme por aquí un momentico. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. O sea que si ingresamos hasta ahora a las clases con usted, no debemos ingresar ya más tarde. Claro que pueden ingresar, no hay ningún problema. Ustedes pueden ingresar, de hecho, a todas las clases que se programan durante la semana. Deben, eso sí, tener claro que lo más probable es que, digamos, si tú entras a la clase del profe X y más tarde entras a la clase del profe Y, pues las clases van a tener ciertas similitudes en el sentido en que estamos trabajando las mismas temáticas. En cada semana se trabajan las mismas temáticas. Pero claro que lo puedes hacer, no hay ningún problema. De hecho, mi sugerencia es hacerlo, porque muchas veces pues uno le entiende más a un profe que a otro, ¿cierto? Así sea la misma temática y la misma explicación. Y pues aquí el objetivo es que ustedes se queden con el conocimiento claro para que cuando lleguen al examen puedan superar la prueba de la mejor forma. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, chicos, se les tiene que volver costumbre para el correcto desarrollo del preuniversitario, pues, esta cosa aquí está. Sí. Se les debe volver costumbre, muchachos, que la teoría, ¿cierto? Porque obviamente pues hay unos elementos teóricos asociados a la temática de cada semana, ¿sí? Entonces se les debe volver costumbre que la teoría, ustedes la deben llegar a las tutorías con esa teoría ya estudiada, ya asimilada en lo más posible, ¿bien? ¿Por qué? Porque no es competencia, o digámoslo así, como la clase sincrónica es una sola horita, el objetivo y como está diseñado el preuniversitario es que en esa clase sincrónica se trabajan ejercicios. Bien, ya cada profe maneja su metodología, ¿cierto? De pronto algunos profes prepararán algunos problemas interesantes y se los llevarán a la tutoría, pues para que ustedes, obviamente, pues se nutran de ese trabajo de ejercitación o, bueno, o alguna otra metodología. En mi caso, esa es la forma, ¿no? Yo les traigo unos problemas propuestos en diferentes niveles de dificultad y alrededor de esos problemas, pues vamos afianzando algunos conceptos que puedan estar flojos. Pero la única vez en la que vamos a hablar o vamos a hacer una descripción de elementos teóricos asociados a la temática en cuestión, a la temática que se esté trabajando en esa semana, va a ser hoy. ¿Listo? Dado pues que es la primera tutoría, apenas estamos familiarizándonos con el preuniversitario, pero para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? En mis tutorías sí es muy importante llegar con la teoría ya leída, ya preparada. Bien, entonces, iniciemos de una vez, muchachos. Esta semana vamos a trabajar la temática denominada razones y proporciones. Bien, los elementos previos o prerequisitos, ¿sí?, que se requieren para un buen desempeño en la temática que se propone para esta semana son básicamente los que describo acá, ¿cierto? Debemos de tener un buen manejo de fracciones,
y operaciones con las mismas, operaciones con fracciones, ¿sí? Es importante, pues obviamente, para que podamos desempeñarnos de buena manera en esta temática de la semana 1, que es razones y proporciones. Bien, a modo de ejemplo, pues por acá les traigo este problemita, hacer estos cálculos, simplemente como para que hagamos un rápido recorderis de cómo se procede con esto. Bien, entonces queda claro pues que la forma en la que se suma o restan fracciones está dada por esta formulación. El producto sería este de acá, la división pues sería esta formulita de acá. Bien, entonces vamos a proceder a resolver este problema que estoy planteado rápidamente. Bien, entonces aquí como vemos tenemos una serie de operaciones que involucran suma, producto y división de fraccionarios. Bien, la forma de proceder es siempre de adentro hacia afuera. Bien, resolvemos el paréntesis más interno. Este paréntesis más interno nos va a arrojar como resultado un único fraccionario, el cual deberá de ser multiplicado con este otro. Posterior a eso, todo esto nos va a entregar un único fraccionario como resultado, el cual finalmente deberá ser dividido entre este otro fraccionario. Y de esa manera, pues estaríamos concluyendo con el cálculo. Bien, entonces vamos a darle respuesta a esto. Entonces esto sería igual a. Bien, procedemos entonces a implementar la formulita de suma de fraccionarios, que es la que vamos a necesitar para desarrollar este paréntesis. Bien, en este caso, el que hace las veces de A es menos 4, el que hace las veces de B es 5, C es 2 y D es 3. Entonces procedemos a hacer la suma de fraccionarios, sería menos 4 por 3. Esto en congruencia con la fórmula, ¿no? La fórmula dice que es claramente A por D, ¿sí? A por D. Entonces menos 4 por 3 sería menos 12. Aquí tengo un más, entonces se debe poner un más. B por C, ¿sí? O sea, 5 por 2, lo que nos va a dar por aquí un 10. Sobre. Y 5 por 3, que nos da un 15. ¿Listo? Profe, otra manera de Hola. entenderlo también sería hacer pues la carita feliz. Me parece más Sí, fácil entenderlo esa, así. esa es la mnemotecnia que se suele usar al respecto, ¿cierto? La carita feliz, correcto. Muy bien, multiplicado por 7 medios y esto dividido, menos 5 sobre 3. Chicos, la escritura matemática es importante. Noten cómo yo escribo por completo la expresión. Es decir, la escribo completamente luego del igual. Lo único que cambia es la operación que estamos ejecutando. Bueno, entonces esto nos queda igual a. Operamos, nos queda aquí menos 12 más 10, que nos da menos 2 sobre 15. Y esto multiplicado por 7 medios. Y esto posteriormente ha de ser dividido en menos 5 sobre 3. Bien. Ok, ya aquí pues lo que hacemos es multiplicar. La multiplicación de fraccionarios es muy sencilla, como lo indica la formulación. Se multiplican derecho, numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, por lo que aquí nos da menos 14 sobre 30. Y esto es lo que hay que dividir entre menos 5 sobre 3. Esto, la división es simplemente una multiplicación en X. Noten que es A por D y eso va arriba. Y B por C y eso nos queda abajo. Bien. Muy bien, entonces procedemos a hacer la multiplicación. Aquí nos estaría quedando el que hace las veces de A es menos 14. El que hace las veces del D es 3. Entonces aquí al multiplicar menos 14 por 3 nos daría menos 42, que va arriba. Sobre. Y 30 por 5, que nos da 150. Como el 5 está negativo, entonces nos queda negativa la multiplicación, menos 150. Y como pueden observar, pues aquí estamos obteniendo, luego de simplificar, el fraccionario 21 sobre 75. Recuerden que menos sobre menos, eso nos da más. Bien.
¿Preguntas? Profe, o sea que de ahí de haber multiplicado en X se divide. Correcto. A ver, estamos hablando de la suma de la primera operación que hicimos. Esta. Sí. No, entonces esto No, nos... desde acá abajo, desde el de lo último, de menos 42. Acá. Ok. Sí, lo que hice fue simplificar. Nota que Sí, dividir. 42 tiene mitad y Y sí, 150 150 también. también. Entonces saco mitad arriba y abajo y eso nos da ese fraccionario. Ah, Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Sigamos por acá. Una pregunta. Cuéntame. Así esté el signo de división, eso se multiplica normal. Sí, precisamente por eso les traje este repasito rápido de operaciones con fracciones, porque lo que yo quiero es que ustedes comprendan, caigan en cuenta, ¿cierto? De que estas operaciones entre fraccionarios se definen, es decir, por ejemplo, la suma. Es una suma de fraccionarios, ¿cierto? Pero se define con la ayuda de unas multiplicaciones, ¿sí ves? Que aparecen unas multiplicaciones. Así es la definición, nada que hacer. Lo mismo con la división. Yo estoy dividiendo, ¿y cómo se realiza esta división? Pues esta división se ejecuta a partir de unas multiplicaciones. ¿De acuerdo? Una pregunta. Cuéntame. Si el signo negativo no solo está en el numerador, sino como tal en toda la fracción, ahí Muy bien, como que... perfecto. Vamos a clarificarlo. Vamos a hacerlo por aquí en este cuadrito. Chicos, tener esta cantidad fraccionaria menos a sobre b, noten que aquí el menos como que afecta a la fracción completa. Digámoslo de esta manera, el menos está ubicado en toda la mitad de la fracción, ¿cierto? Esto es lo mismo que ponerle el menos a la cantidad que está arriba y da exactamente el mismo fraccionario. O ponerle el menos a la cantidad que está abajo y es exactamente la misma cantidad. ¿De acuerdo? Solo que con la primera quedan los dos menos, ¿no? No, señor. Porque si yo coloco menos arriba y menos abajo, ¿qué dice la ley de signos? Que cuánto nos da menos por menos. Más. Entonces ya nos daría es la fracción en positivo. Mire que se pierde el menos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esta claridad. Un menos aquí por fuera es o para el de arriba o para el de abajo, pero no para los dos. Porque si se lo pongo a los dos, el efecto final es que el menos desaparece. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no nos podemos ir tragando los menos así como así. Los menos, muchachos, hacen parte de la anatomía del número. Usted no se los puede ir amputando así como así. ¿De acuerdo? Profe, Cuéntame. no se puede dividir el resultado entre 3. Se puede seguir simplificando. Ah, bueno, correcto, sí, tienes 7/25 razón. avos. 7/15, perdón. Muchas gracias, compañero. Tienes 25 toda avos. la razón. 7 sobre 25. El compañero lo que hizo fue que cayó en cuenta que pues 21 tiene tercera y 75 también. Muy bien. Listo, chicos. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia, ¿bien? Vamos a entrar en materia rápidamente. Entonces, como pueden ver por aquí hay unos extraídos del texto guía que está en la plataforma. Como les decía ahorita, es muy importante que usted haga esas lecturas del texto que se propone semana a semana, para que se familiarice con las definiciones, se familiarice con los teoremas y pueda entrar a aplicarlos para resolver los problemas que se plantean como propuestos. Bien, primer definición a la hora de hablar de proporcionalidad, pues necesitamos entender qué significa esta palabrita razón. Bien, chicos,
palabras más, palabras menos, la razón es sinónimo de división. Esto, en este contexto. O sea que cuando yo digo o hablo de la razón entre dos números A y B, realmente lo que me estoy preguntando es por la división entre estas dos cantidades. ¿Sí? Tal cual lo dice la definición, es el cociente, ¿cierto? Que resulta de dividir entre A y B. O sea que esto bien es una razón, esto es una razón, esto es otra razón, porque son en todos los casos que estamos visualizando divisiones o cocientes, ¿de acuerdo? Y pues vemos también por acá un comentario muy pertinente, o digámoslo así, pues de hecho es el concepto de división en su sentido más intuitivo, pues que la razón A sobre B no es más que el número de veces que la cantidad B cabe en A, ¿cierto? ¿Cuántas veces B cabe en A? Esa es la razón A sobre B. Que, ojo, pues ya en este contexto no tiene por qué ser una cantidad entera, ¿cierto? Por ejemplo, esta razón, 1/3, ¿cierto? Esto nos da pues 0,333, infinitos 3, ¿cierto? ¿Eso qué me está diciendo a mí? Que el 3, ¿cuántas veces cabe en el 1? No logra caber ni una sola vez. Cabe 0.33 veces aproximadamente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro concepto entonces necesitamos tener claro para el desarrollo de la temática de esta semana? El concepto de proporción. Bien. Entonces, una proporción, ¿cómo la vamos a entender? ¿Qué vamos a comprender nosotros por el concepto de proporción? Muy sencillo, es simplemente una igualdad. Aquí, pues, no sé, pienso que no sobra ponerlo una igualdad verdadera entre dos razones. Bien, por ejemplo, esta igualdad, bueno, aquí tenemos una razón, 12 sobre 8, otra razón, 3 sobre 2. Tenemos dos razones. Yo estoy afirmando que estas dos razones son iguales. Bien, yo no sé qué tan obvio sea para todos ustedes que en efecto esta igualdad es verdadera. Bien, listo. Pero si no lo es para alguno de ustedes, si no es evidente que esta igualdad sea verdadera, vamos a recordar por acá cómo se prueba que dos fraccionarios son iguales. Bien, esto cómo se logra justificar. Uno cómo justifica que dos fracciones son iguales. Bueno, pues se tiene que cumplir que el producto de los extremos, o sea, A por D, sea igual al producto de las cantidades medias, o sea, B por C. A estas cantidades que estoy resaltando aquí en verde, se les llama los extremos. Y a estas cantidades que estoy resaltando por aquí en fucsia, se les llama las cantidades medias. ¿Listo? Entonces, dos fraccionarios son iguales en la medida en que el producto de extremos sea igual al producto de medios. No necesariamente tiene que ocurrir esto, que A sobre B sea igual a C sobre D, sí, solo sí, que el de arriba tiene que ser igual al de arriba y el de abajo tiene que ser igual al de abajo, no necesariamente, ¿sí? Esa condición no se tiene que cumplir estrictamente para que dos fracciones sean iguales. Ustedes ya lo acabaron de visualizar en el ejemplo anterior. ¿Qué acabamos de mostrar? Que 21 sobre 75 es lo mismo que 7 sobre 25. Y noten que el 21 no es igual al 7 y el 75 no es igual al 25. Pero ¿qué se cumple? ¿Qué sí se cumple? Tiene que cumplirse. Que 21 multiplicado, vamos a poner por aquí la fracción para que la podamos ver más claramente. Perdón, la proporción. Esto es lo que estamos afirmando, ¿cierto? ¿Qué sí se tiene que cumplir? Que 21 por 25 tiene que dar lo mismo que 7 por 75. Bien. Y en efecto se cumple. Entonces,
para el ejemplo que estamos analizando, noten pues que en efecto esto es una proporción porque al realizar la multiplicación de 12 con 2 nos da lo mismo que al realizar la 24. multiplicación de 8 con 3. ¿Bien? Con eso entonces argumentamos y queda justificado que en efecto acá lo que tenemos es una proporción. ¿Bien? Por otro lado, en este segundo ejemplo estamos viendo una igualdad pero falsa. ¿Listo? Las igualdades pueden ser o verdaderas o pueden ser falsas. ¿Bien? Entonces aquí estamos viendo una igualdad falsa y no configura una proporción. ¿Cómo comprobamos eso? Muy fácil. Multiplique los extremos, multiplique los medios y compruebe que le da diferente. De hecho, esto es muy claro, ¿cierto? 9 por 8, esto es igual a 72, y 10 por 7 nos da 70. 70 y 72 no es la misma cantidad. De ahí pues que entonces esa igualdad no configura una proporción. Preguntas con estos dos conceptos, muchachos. Profe, todo está claro. Muy bien, muchas gracias. Sigamos entonces avanzando. Listo. Entonces, proporcionalidad entre dos cantidades, o también se le suele llamar magnitudes, pongámoslo por aquí entre paréntesis, o magnitudes. Listo. Bueno, pues hay dos tipos de proporcionalidad. Está la proporcionalidad directa y está la proporcionalidad inversa. Bien, vamos entonces a entender cómo está planteado el concepto para cada uno de los casos. Se dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede automáticamente multiplicada por el mismo número. ¿Sí? O también se puede cambiar la palabra multiplicación por división. División y dividida. Es lo mismo. Estos son equivalentes. En otras palabras, chicos, ¿qué significa entonces este concepto de proporcionalidad directa? Significa que el cociente entre los valores que toman las dos cantidades permanece constante. Por ejemplo, el peso de un producto y su valor. Vamos a poner por aquí ese ejemplo. Entonces, por aquí tenemos el peso del producto versus su valor. ¿Cierto? Entonces, si 2 libras de ese producto cuestan, ¿qué digo yo? 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces noten que si yo duplico la cantidad de producto, es decir, hablo ya de 4 libras, pues entonces el valor automáticamente se duplica también. Eso va a tener que valer 6.000. O si lo divido, ¿bien? Si estas 2 libras que inicialmente yo tenía a 3.000 pesos, las divido en 2, o sea, me queda 1 libra, pues entonces el costo también se divide en la misma cantidad. ¿Sí? No se vayan a dejar confundir, chicos, por esa idea, digámoslo así, incompleta, de que la proporcionalidad directa es que si una cantidad aumenta, entonces la otra también aumenta, que con eso es suficiente para decir que las cantidades son directamente proporcionales. Así está incompleto. Las cantidades son directamente proporcionales, sí. Cuando una cantidad aumenta en una determinada proporción, la otra aumenta en la misma proporción. Porque si cuando la una aumenta y la otra aumenta, pero aumentan en proporciones distintas, entonces usted no puede decir que son directamente proporcionales. ¿Bien?
Y noten cómo esta notica que está aquí en azul la podemos ver en acción con este ejemplito. Noten que si usted hace la división de 3.000 dividido 2, eso le va a dar lo mismo que 6.000 dividido 4. Y eso le va a dar lo mismo que 1.500 dividido 1. A eso es lo que se refiere la nota. La nota dice, en otras palabras, el cociente entre los valores que toman las dos cantidades permanece constante. Entonces noten cómo la cantidad peso del producto toma estos valores, 2, 4 y 1, ¿cierto? La cantidad valor del producto toma estos valores, 3.000, 6.000, 1.500. Pero si usted hace la división de 3.000 entre 2, eso le da 1.500. Y si hace la división entre 6.000 y 4, pues también le da 1.500, y 1.500 dividido 1 también le da 1.500. Eso evidencia una proporcionalidad directa. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas con estos comentarios. A ver, por aquí hay una pregunta. Sí, respecto a la persona que me está haciendo la pregunta en el chat de si una proporción puede ser directa si ambas disminuyen en la misma cantidad, eso es correcto. A eso es lo que se refiere aquí con división. Leámoslo con la palabrita división, ¿cómo quedaría? Dos cantidades son directamente proporcionales cuando la división de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra quede dividida por el mismo número. Listo. Profe, Hola. yo tengo una pregunta. Entonces, cuando uno sabe que no es directa, si por ejemplo una disminuye y la otra también, pero no la misma cantidad. Entonces, aquí nos estamos haciendo una idea de cuál podría ser una posible estrategia para uno darse cuenta. Por ejemplo, imagínate esto. Tengo la cantidad A, la cantidad B, ¿cierto? Entonces, la cantidad toma valor 2 y la cantidad A toma valor 2 y la cantidad B toma valor 8. La cantidad A toma valor 3 y la cantidad B toma valor 9. La cantidad A toma valor, por decir alguna cosa, 5 y esta aumenta a 10. ¿Tú qué dices? Esta tabla está reflejando un comportamiento en donde las dos cantidades son directamente proporcionales. Pues entonces hacemos la cuenta. 8 dividido 2, ¿qué me dio? 4. 4. Y 9 dividido 3, ¿me dio 4? No le dio. No. Ya no me dio. Y 10 dividido 5, ya no me dio tampoco ninguna de las tres anteriores. Entonces, ¿eso qué me está mostrando a mí? Que el cociente entre los valores que toman las cantidades no está permaneciendo constante. Por lo tanto, así la una aumente y la otra también, no están aumentando en la misma proporción y no serían directamente proporcionales. Cuéntame. O sea que una proporción es directa cuando aumenta lo mismo y disminuye lo mismo solo cuando aumenta lo mismo. Exacto. Si la una aumenta en una determinada cantidad, la otra tiene que aumentar en esa misma determinada cantidad. O si el fenómeno no es de aumentar, sino de disminuir, entonces si la una disminuye en una cantidad, la otra tiene que disminuir en la misma cantidad. Profe, Cualquiera de los dos fenómenos es directamente proporcional. Cuéntame. o sea que lo más importante es que el cociente, o sea, si el cociente permanece constante, es directa. Si no, es indirecta. Si no, no se dice indirecta, simplemente no hay una proporcionalidad directa, digámoslo así. Pero es correcto. Profe, yo no terminaba de entender entonces cuando, por ejemplo, nos dan un ejemplo de trabajadores con kilómetros y eso. Ya vamos para allá. Ah, ok. Listo. Bueno, voy a borrar esto por aquí para que trabajemos en este mismo pantallazo. O pues no, venga, hagamos por aquí una paginita. A ver, vamos a traernos, no, este es muy parecido, vamos a llevarnos este. Ojo que para analizar si dos cantidades tienen una relación de proporcionalidad directa o inversa, pues es muy importante también entender
la naturaleza de las cantidades. Por ejemplo, esto, número de trabajadores y metros de obra realizada. Entonces tenés que hacerte toda la película, ¿cierto? Hay una obra que hay que realizar, el avance de la obra la miden en metros. ¿Qué obra? Yo no sé, están tirando carretera, pues están tirando una reja, no sé, alguna obra, ¿cierto? Y pues hay que hacer esa obra. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Estas cantidades, ¿por qué en efecto son directamente proporcionales? Pues es que, chicos, si digamos un trabajador, ¿cierto?, realiza él solito en una jornada de trabajo 5 metros de esa obra, si le metemos un trabajador más, ¿qué se espera que ocurra? Los Que se mismos. duplique. Que se duplique. Diez. Se 10 duplique. metros en una hora. Es que cada uno estaría aportándole 5 metros a la obra, ¿cierto? Cada uno. Entonces, en total nos daría 10 metros de obra realizada. En una hora, ¿cierto? no. En una jornada de trabajo, ahí no estamos especificando ni tan siquiera tiempo. Este fenómeno puede estar ocurriendo cada hora, o cada 8 horas, o cada semana. No lo estamos especificando, estamos dejando abierto la unidad de tiempo, ¿cierto? Lo importante es que se debe entender, pues, que hay un comportamiento. Todo el día, donde, pues, por así decirlo. digamos en un día, exacto, digamos en un día. Y si pues son ya 8 trabajadores, entonces ¿cuántos metros de obra deberían de realizar estos trabajadores? 40. 40. Diana, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que yo creo que están confundidos porque en clases anteriores habíamos dado un ejemplo similar, pero con el tiempo. Aquí estamos hablando es con metros, entonces Vaya hoy. no se confundan. Correcto. Claro, entre más trabajadores se demora menos, pero eso sería inversamente proporcional. Ahorita estamos viendo directamente proporcional y con metros y con el número de trabajadores, entonces no se confunden. Muy bien, compañera. Sí, muchachos, es que por eso hay que hacer, vea, lo más... Pues aquí yo les puse que como prerequisito aquí teníamos que tener la parte de manejo de fraccionarios, pero pues realmente hay muchos prerequisitos. Mi experiencia me ha mostrado que uno de los retos más grandes a superar cuando uno se enfrenta a un problema en matemáticas no es de matemáticas. El reto más grande es la comprensión de la lectura que usted está haciendo del problema. ¿Sí? Noten que aquí estamos hablando de metros realizados en la obra, ¿cierto? Y ahorita, con el ejemplo que nos propone Diana, que ahorita lo vamos a discutir, nos vamos a dar cuenta que ya el fenómeno es al contrario. ¿Bien? Entonces, ojo pues, estas dos cantidades son directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces noten cómo hay toda una exigencia por parte del enunciado en cuanto a hay que entender lo que se está leyendo. ¿Listo? Cantidad de dólares y cantidad de pesos, pues esa ustedes ya lo analizan, pero también son dos cantidades directamente proporcionales en el sentido en el que si pues un dólar, por decir cualquier cosa, un dólar son 3.000 pesos, pues 2 dólares, o sea, duplique los dólares, va a tener un efecto automático sobre la cantidad de pesos. ¿Cuál va a ser ese efecto? Que los va a duplicar también y tendríamos 6.000 pesos, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo entender la proporcionalidad inversa? ¿Sí? Dice, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede dividida por el mismo número. Entonces noten cómo ya aquí la operación es multiplicar en una cantidad y el efecto automático sobre la otra es que no queda multiplicada sino dividida. O sea, están trocadas las operaciones con respecto a si comparamos la proporcionalidad directa. En otras palabras, ¿qué significa?
que el producto entre los valores que toman las dos cantidades es constante. Ojo, producto, ya no es cociente, ya es producto. Esto. Les queda a ustedes entonces de tarea que analicen esta nota, así como analizamos la nota en este caso. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a mirar algunos ejemplos de cantidades inversamente proporcionales. Número de trabajadores y tiempo de finalización de la obra. Miren. Miren, vamos a ponerlo aquí en un mismo plano. Chicos, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre las cantidades que se analizaron en este ejemplo, digamos el ejemplo 1, y las cantidades que ahora debemos de analizar en este segundo ejemplo? ¿Hay o no diferencia? Claro Sí que hay. sí. Sí hay. Todas, ¿cierto? Sí, porque ahora estamos manejando tiempo. Correcto. Aquí nos dicen número de trabajadores, listo. Esta cantidad sí queda igual. Pero esta ya es completamente diferente de esta cantidad. Son dos cantidades distintas, porque es que aquí estamos hablando de metros de obra realizada, mientras que aquí estamos hablando del tiempo de finalización de la obra. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer aquí el paralelo o la comparación. Entonces, hombre, si 10 trabajadores, ¿cierto?, finalizan la obra, por decir cualquier cosa, en 8 días, ¿cierto? Hablemos de días, ¿cierto? Entonces espera que si yo duplico la cantidad de trabajadores, pues el tiempo de finalización, pues se espera, ¿no? Que en la realidad eso no siempre ocurre, pero se espera que esos 10 trabajadores de más, como van a, ojo, miren cómo se correlacionan los dos ejemplos. Como esos 10 trabajadores de más van a aportar Supone que acaban en 4 más días. metros de obra realizada, ¿cierto? Como Se esos 10 minimiza el trabajadores de tiempo. más van a aportar más metros de obra realizada, pues entonces el tiempo de finalización de la obra se va a reducir en la misma proporción. ¿De acuerdo? Entonces, si duplico el número de trabajadores, se divide en 2 el tiempo. Ya serían 4 días. Profe, Contrario a sí. entonces esto estaría siendo inversamente proporcional. Correcto, son cantidades inversamente proporcionales, que es lo que estamos analizando a partir de esta definición de proporcionalidad inversa. Bien. Ahora, si yo en lugar de duplicar el número de trabajadores, los divido en 2, es que no sé, hay 5 trabajadores que se fueron a vacaciones, pues entonces ya el avance del metraje de obra realizada va a disminuir. Pero el Lo tiempo que hace incrementa. que el tiempo se Aumenta el incremente. tiempo. 16 días, ¿no? 16. 16. Listo. O Ahora, sea, disminuye una y aumenta la otra. y en la misma proporción. Ahora vamos a mirar qué acontece, qué relación o qué fenómeno acontece entre las cantidades de estas, entre los valores de estas dos cantidades. Multipliquen esas cantidades que aparecen ahí, esos valores. Nos da 40 y, perdón, 80 y siempre es constante. Siempre nos da 80. Siempre nos da 80. Siempre nos da 80. Ya no es la división, ya es la multiplicación, lo que evidencia que los valores de las cantidades permanecen constantes. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas con los conceptos planteados acá, muchachos. Profe, pero en la de metros no es constante, ¿o sí? Claro, la división. Ah, exacto. Como esta es directa, la división es lo que permanece constante. Ah, sí, gracias. ¿De acuerdo? Y uno cuando sabe que es directamente proporcional y inversamente proporcional.
a partir de la lectura que usted hace y el análisis que usted hace de las cantidades. Desde luego que si el análisis de estas dos cantidades, por ejemplo, se la ponemos a hacer a un niño de 5 años que no tiene ni idea del contexto en el que se están desarrollando estas dos cantidades, él no va a ser capaz. Pero entonces uno tiene que estar familiarizado con el contexto de donde se están planteando las cantidades, pues para poder tomar la decisión. Y pues aquí también estamos dando unas estrategias, ¿no? Pues por ejemplo, si yo empiezo a hacer una tablita de valores y veo que los productos permanecen constantes, ¿eso qué me está sugiriendo? Que es inversa. O si son los cocientes los que permanecen constantes, pues ya me sugiere que es directa la proporcionalidad. ¿Bien? Bueno, permítanme, yo miro por aquí el chat, muchachos, a ver qué... Profe, o sea que es inversa cuando aumenta y disminuye la misma cantidad. Correcto. María Camila, si los valores no permanecen constantes ni a través de la división ni a través de la multiplicación, eso lo que nos dice es que las cantidades no son ni directa ni inversamente proporcionales. Y pues sea cual sea el problema en el que estés desarrollando la situación, ya habría que buscar otras alternativas para buscarle solución al problema. Pero, profe, entonces cuando, por ejemplo, tenemos que la incógnita es la que pues determina si es directa o inversa, ¿qué hacemos para rectificar que sea como constante, como que la cantidad sea constante? No te entiendo la pregunta, la verdad. O sea, tenemos que, por ejemplo, los ejemplos que estás poniendo ahora, por ejemplo, kilómetros y horas. Pero si yo tengo o sea, como que no me sé un valor de los kilómetros y lo debo determinar, ya sea con regla de 3 o como sea, ¿cómo determino si realmente si es inversa o directa? Si no puedo como rectificarlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la oportunidad para que no nos vayamos en limpio de hacer un problemita. Por ejemplo, este, ¿cierto? Ojalá también alcancemos a hacer este. Y espero yo que con la resolución de estos problemas, de pronto la duda que tienes quede clarificada. Y si no, pues miramos a ver cómo más la podemos resolver. ¿Listo? Ah, listo. Gracias. Bien. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Dice, 9 obreros pueden pintar una casa en 5 días. El número de obreros más que son necesarios para que pinten la casa en un día es. Listo. Primer ejercicio. Primer paso. Identificar las cantidades que están en juego en el problema. ¿Cuáles son las cantidades? Obreros y días. Por favor, tenemos que ser muy precisos con la descripción. 9 obreros y 5 días. No es Obreros que obreros. pueden pintar, obreros que pueden pintar y días. Es Número de obreros y número de días. 9 obreros, no, exacto. una casa, 5 días. Número de obreros. Versus días. Número de días. Ok. ¿Listo? Ok. La pista que nos dan es que 9 obreros, ¿cierto? Pueden pintar la casa en 5 días. Esa es la pista que nos dan. Bien. Entonces aquí estamos en una situación donde estamos comparando la fuerza de trabajo contra el tiempo. ¿Cómo es esa relación? ¿Directa o inversa? ¿Ustedes qué opinan? Inversa. Inversa. Es que no tiene sentido, Inversa. muchachos. No tiene sentido que entre más obreros, más se demoren. ¿Eso qué significa? Que están vagando, ¿cierto? Están durmiendo. Se supone que entre más obreros, más rápido se termina la obra. Y debe existir o existe una proporcionalidad entre ese fenómeno. Y es inverso. ¿Listo? Entonces, inversa. Inversa. Bien. Ahora, queremos saber cuántos obreros de más serán necesarios para finalizar la tarea en un día. ¿Cierto? Entonces, el pronóstico es claro.
Si contrato 9 obreros, ellos me van a terminar en 5 días, pero es que yo necesito terminar en un día. Entonces necesitamos saber, además de 9, ¿cuántos más de 9 debo de contratar? Ponemos aquí una X. Entonces ya nos quedó muy claro que en la medida en que yo aumente la cantidad de obreros, ¿cierto? Pues el número de días va a disminuir. Nos está quedando entonces claro que es inversa y la ecuación a plantear para resolver el problema es muy sencilla. Siga el orden de las flechas. En este punto, cada cantidad, por ejemplo, un número de obreros, me induce una razón. ¿Cuál razón me induce esta cantidad número de obreros? La razón X sobre 9. ¿Bien? Y construyo la razón en este sentido, en este orden, X sobre 9, ¿cierto? O sea, la X arriba y el 9 abajo, porque es precisamente el fenómeno que estamos visualizando aquí con respecto a la naturaleza de las cantidades. Cuando este aumenta, este va a disminuir. O sea que la razón que induce esta cantidad, número de días, es 5 sobre 1. Bien. Y como existe la proporcionalidad, estas dos razones tienen que ser iguales, lo que me inducen o lo que me induce a una proporción. ¿Cómo se resuelve entonces un problema aplicado de proporcionalidad, bien sea directo o inverso? Pues debo de buscar la forma de relacionar la variable a través con los datos que me da el problema usando una proporción. Por eso definimos el concepto ahorita, que es una proporción, una igualdad entre dos razones. Y ya teniendo esto, muchachos, ya es simplemente despejar la X. ¿Bien? ¿Cómo se despeja la X? Pues este 9 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda que X es igual a 45. ¿Bien? Pasando a multiplicar allá ese 9. Si observan, el 45 no aparece en ninguna de las opciones de respuesta. ¿Quién me explica por qué? Porque pide más. Correcto, nuevamente, aquí el reto no es matemático, sino de lectura. Me están pidiendo el número de obreros más. O sea, sobre el 9, ¿cuántos más? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para poder determinar la respuesta del problema? Le resta los 9 que ya tenía. Restarle 9 Los a 9 obreros que ya tenía. Muy bien. Restamos 9, que son los que yo ya tenía, y eso nos da 36 obreros. Obreros de más. Y ahora sí, podemos concluir que aquí la respuesta acertada sería la 36. Permítanme, chicos, yo leo el chat para tratar de atender las inquietudes de la mayor cantidad de compañeros posible. O sea, que siempre que dé así un resultado y no esté en las respuestas, hay que hacer más operaciones así como hicimos en esta, como restarle, sumarle. No pueden mecanizar de esa forma, muchachos. Ustedes tienen que ser el trabajo. Vea, una de las ganancias que ustedes van a obtener en este preuniversitario es que se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a solucionar problemas de manera consciente, no mecanizados, sino a partir de un proceso analítico, ustedes van a llegar a la solución. ¿Por qué tuve que hacer esa resta? No porque no apareciera la respuesta, sino porque yo ya había entendido el enunciado que me decía que a él no le interesaba cuántos obreros se necesitan para realizar la obra en un día. Él me preguntaba era, ¿cuántos obreros, además de los 9, necesito para terminar la obra en un día? Es que es lo que diga el problema. Correcto. ¿Quién más tiene por ahí alguna inquietud? Profe, yo. Sí, cuéntame. Yo quería saber cómo salió ese 45. Perfecto. Entonces Ahí vamos a hacer aquí un pequeño zoom de lo que se hizo acá. Entonces aquí teníamos esta ecuación. X dividido 9 igual a 5 dividido 1. ¿Listo? Entonces, sabemos que para despejar esta letra X, lo que queremos es dejar la X solita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues miren que este 9 me está estorbando.
¿qué operación está haciendo el 9? Está dividiendo. Bien. Entonces, ¿cómo quito el 9 de este lado de la igualdad? Bueno, alrededor de la igualdad hay dos lados. Está el lado izquierdo y está el lado derecho. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es en el lado izquierdo, donde está la X, dejarla solita. Entonces, este 9 que está dividiendo lo tengo que quitar de ahí. ¿Cómo lo quito? Vas a multiplicar. Multiplicando. Poniéndolo al otro lado con la operación Multiplicando. opuesta. Lo opuesto a dividir es multiplicar. ¿Listo? Y aquí esto es multiplicación de fraccionarios que nos da 45 sobre 1. Recuerden que debajo de este 9 siempre hay, debajo de todo número siempre hay un 1 invisible. Es lo que nos han dicho siempre. ¿Listo? Y realizamos la multiplicación, nos da 45 sobre 1, es decir, X es 45. ¿Te quedó claro, compañero? Sí, señor, ya. Chicos, como pueden apreciar, una horita es muy poco tiempo para yo ponerme a explicar teoría. ¿Quedamos convencidos de eso? De ahí la razón. Sí, profe. Profe, ¿puedes mostrar porfa el otro ejercicio que había, si sea para uno hacerlo ya acá en la casa? Dale, dale. Chicos, entonces queda muy claro que quedan ustedes con el compromiso de leerse la teoría. En la medida en que uno vaya realizando ejercicios, si hay alguna falencia teórica, uno la afina, pero eso es muy diferente a uno ponerse a explicar toda la teoría. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en mis clases? Repito, ustedes llegan con la teoría leída, yo de una arranco a hacer ejercicios, voy desde uno muy sencillito hasta unos más difíciles, y en el camino vamos afinando conceptos teóricos. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, no. Sí, sí, perfecto. Cualquier comentario, cualquier sugerencia para el desarrollo de la clase, bienvenida siempre, muchachos. Y no se les olvide participar activamente en ese foro. Profe, tú Espere, eres no el- vaya, baja. Puedes quitar eso. Oh, perdón, Profe. ya uno. ¿Qué me dijeron? Profe, respecto al ejercicio anterior, yo le quería preguntar una cosa. Dime. Así como está planteado allí, donde nos dice número de obreros y número de días, y luego poníamos la X y el 1, bueno, yo recuerdo que un profesor mío me decía que así podíamos aplicar la regla de 3. Cuando los datos son directamente proporcionales, se multiplica por medio de una cruz, y cuando son inversamente proporcionales, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Así pues, también nos daba 45. Correcto. Muy bien, estamos muy bien. Lo que pasa es que eso es correcto. El asunto es que yo acá tengo que justificar, ¿cierto? Porque era importante tener claro estos conceptos de razón y proporción. Y obviamente ahí los estamos viendo en acción. Ok, gracias. Profe, Cuéntame. en ese problema, el 29 que resolvimos, la X, como era 36, lo que pedían, se puede entender que era X más 9, porque ya ahí te decían que eran También. extra los 9 que tenía. Correcto. Sí, señor. Y ahí sí nos daba la X, ¿cómo decirlo? 36. Exacto, la X estaría representando la respuesta del problema. Eso es correcto. Profe, ¿me puedes poner otra vez el problema para...? Gracias. Chicos, bueno, bienvenidos pues al preuniversitario. Les deseo el mejor de los éxitos y pues nos vemos entonces en la próxima clase. Les agradezco su masiva participación. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Hola, profesor. profe, gracias. Gracias, profe. Listo, muchachos, que estén muy bien pues. Gracias. Que les Igualmente. vaya. Gracias, profe. Profe. Muchas gracias. Chao.